Ok, bueno, pues muchas gracias a Rubén Schumacher por dar el espacio de su tiempo para conversar. Y bueno, empecemos lo siguiente, que es que le comentaba hace un momento, off the record, como dicen, ¿no? Que una de las razones por las cuales se inspiró este canal es porque había una puja pedagógica cuando yo estaba en mis años de formación, la cual tiene que ver con que muchas veces había ciertos profesores que te hacían pensar quizás o te sentenciaban diciendo, si tú haces esto, si serás actor o actriz o artista, si no sigues esta línea, no lo serás. O algunos otros, ¿no? Que te decían, no, pero es que, bueno, a mí me pasó particularmente, ¿no? Yo trabajaba mucho en ese tiempo con un profesor que además era director de escena y me dijeron una vez, mi maestra de actuación me dijo, tú en mi clase vas a tener muchos problemas por la gente con la que te juntas, porque esa gente con la que te juntas hace un teatro caduco, que ha pasado de moda y no vas a entender nada de lo que yo voy a hacer aquí. Y eso fue un problema, puesto que era la maestra de actuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted respecto a esto? No, en principio me parece que hay un aspecto político en las disputas eh, entre diferentes personas que llevan adelante líneas, digamos. Y eso me parece que no hay que obviarlo, no hay que evitar pensar que en realidad cuando se están diciendo esas cosas y esas cosas se dicen sobre se les dice a los estudiantes que se supone que están en una etapa de aprendizaje, de absorción, que todavía, entre comillas, no tienen el nivel de discernimiento necesario para poder establecer si es correcto o no lo que les dice el maestro, digamos, teóricamente hablando. ¿No? Me parece que allí lo que tratan en general estas personas es de ocultar la manipulación política que hacen. O sea, cuando alguien dice lo mío es lo que vale, lo tuyo no, es exactamente lo mismo que van a tirar los candidatos políticos. Lo que tienes que ser es acólito mío, acólita mía, para, para que yo tenga más poder. En la medida en que tenga más personas que estén de acuerdo conmigo, voy a tener más poder y por lo tanto posiblemente tenga más trabajo y consiga que me contraten en los centros de educación o en otros lugares o que pueda ir a dar clases a otra universidad, etcétera. O sea, en principio me parece que hay que separarlo y pensarlo como un problema político, no como un problema artístico, porque no aparece como un problema artístico en cómo está planteada la educación en general en estos tiempos que vivimos, quiero decir. Eh, si aplicamos una dimensión histórica, las posibilidades del teatro en el mundo son todas las que el teatro puede dar. Y esa es una gran diferencia con otras épocas, quiero decir, en otras épocas, estoy hablando del siglo XIX, siglo XVIII o comienzo del siglo XX, lo que existían eran formas más establecidas, quiero decir, había formas hegemónicas y muy pocas formas que se salieran de esa hegemonía porque estaba planteado un sistema de producción teatral determinado. A partir de después de la Segunda Guerra Mundial y con la desorganización que tiene el sistema teatral en general, y con la emergencia de eso que después vamos a llamar el posmodernismo, van a aparecer formas múltiples de realización de lo teatral. Con lo cual, digo, las formas van a entrar, las maneras de producir texto teatral van a entrar en colisión, quiero decir. Pero básicamente lo que va a pasar es que no van a dar, digamos, van a dar una pelea política. Pero básicamente el fenómeno que va a aparecer es la simultaneidad. Algo que a los griegos no les pasó, no les pasó a los románticos, no les pasó al siglo de oro. Quiero decir,
no les pasó eso. Ellos no tuvieron que estar en simultaneidad con otros sistemas de escénicos, digo escénicos porque no es solamente textuales, sino en la manera de actuación, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hoy tenemos a disposición todos los sistemas. Nosotros podemos hacer lo que querramos. Esto es relativo porque hacer lo que uno quiere en las sociedades en las que vivimos, sabemos que no es exactamente así. Pero si lo pienso en términos teatrales y digo, me quiero dedicar a la investigación acerca de el uso del meñique en el medioevo, en las obras teatrales del medioevo, podría hacerlo sin ningún tipo de problema, suponiendo que esto tuviera alguna importancia, por ahí la tiene, por ahí no. Y eso podría convivir perfectamente con las formas más atávicas de la actuación, por ejemplo en México, ¿no? Que es que en la corriente tal o la corriente cual, o no sé, digamos, uno, por lo menos en mi experiencia en México, pude ver mismo en compañías que tenían una conducción muy férrea, diferentes sistemas de actuación, que dependía de la generación, aparecían diferentes sistemas de actuación. No, a diferencia de lo que puede pasar a los actores de la comédie française, que desde el más viejo o la más vieja hasta el más joven tienen el mismo estilo de actuación, porque hay una escuela muy férrea que se ha dedicado a que el mismo gesto aparezca en un anciano o aparezca en un joven. Digo, esta es la diferencia. Por eso me da la impresión que, en principio, en relación a la primera consideración que haces, yo te diría, es un problema político, ni siquiera es un problema teórico, es un problema político que hay que resolverlo a través de la política. Hay que decir, no estoy de acuerdo, hay que promover otras cosas. Lo otro es sectario, es, ¿sabe qué? No la voto, pero no la voto con V, no con B, o, y si, no, y si molesta mucho, la voto con B alta, ¿no? Digo, digamos, aprovechemos el lenguaje para tratar de entender que en realidad cualquiera que plantee esa exclusividad, en realidad está practicando sectarismo. Otra cosa diferente es entender que uno para entender algo necesita tiempo. Eso es otro problema completamente diferente. Digo, si uno está trabajando de una manera y pasa a trabajar de otra manera, no sé si va a tener problemas. Lo que tiene que hacer es un trabajo diferente. Esto va a aparecer muy claramente en prácticas que no tienen no se les plantea estas cuestiones, o en todo caso no se les plantea de esa manera tan pasional, digamos. Si un pianista aprendió a tocar el piano de una determinada manera y cambia de maestro, ¿no? Lo más probable es que tenga que readecuar su forma de toque, ¿no? Al estilo de lo que ese nuevo maestro le plantea, ¿no? Y esto, o lo mismo va a pasar con un violinista que estudia con tal y luego pasa a estudiar con otro. Va porque le va a plantear otro tipo de problemas, otro tipo de colocación, un manejo diferente de la energía, y todo eso requiere entrenamiento, requiere llevarlo para ese lado y por ahí dejar esa otra práctica anterior. Pero eso, de esa manera uno va acumulando experiencias o va mejorando, o por ahí empezó con una técnica determinada que no era muy eficaz en determinado aspecto y en esta nueva técnica sí eso lo es. Pero a mí me parece que eso es lo que debería suceder. El problema es cuando las vanidades se meten en medio y empiezan a atraer y a decir cosas que mejor, que, que hasta diría son de mal gusto, decir, vas a tener problemas conmigo, ¿no? Todos tenemos problemas cuando estudiamos, o todos tenemos problemas porque nos encontramos inevitablemente con una materia desconocida. Estaría bueno que esa maestra, sí, espero que esa maestra haya servido para algo, ¿no? No solo para generarte un problema, sino para enseñarte o mostrarte algo interesante. Aquí la cuestión
ha hablado de que es un problema político, entonces resuelve en la política. Sin embargo, el medio político es más bien la postura política tiene como medio un entorno pedagógico, que son los alumnos, ¿no? Es decir, yo lo que veo es que a veces ahí es donde en el terreno profesional se puede decir cosas, pero cuando en el terreno pedagógico esta línea política se establece, lo que yo Sí. empiezo a ver son bandos. No, a ver, el teatro, como cualquier actividad, está lleno de, no de bandos ni de mafias, sino de sectas. Ujú. A mí me parece que el concepto de sectas le cabe más con gurúes y con dedos levantados y con acólitos, ¿no? Y que pueden terminar en un suicidio masivo, inclusive a los Jim Jones, ¿no? Digo, está lleno de esa idea, pero insisto, es un problema político que deviene económico. Cuanto más concentración política hay, mayor beneficio económico hay. Entonces, no hay que perder eso de vista. Digamos, quizá lo complejo es que precisamente los que adhieren no tengan todavía la capacidad de discernimiento para poder establecer si eso es lo que más les conviene o no. Pero hay una capacidad que sí, que es la que a mí me parece que los alumnos, los estudiantes deben desarrollar y que generalmente no desarrollan últimamente porque prefieren estar bajo el ala de alguien, como le pasa a las poblaciones que adhieren a políticas a veces horribles, y uno dice, ¿por qué las personas adhieren a estas políticas si les están haciendo daño? Pero hay algo que tiene que ver con el aprendizaje que sale de la obra de esos artistas. Digo, el secreto acerca de la eficacia o no de lo que hacen está en la obra que realizan. Si la obra es una obra que tiene peso, es probable, no necesariamente directo, probable que allí haya un material a desarrollar y que pueda ser interesante para determinadas personas, ¿no? Digo, como pasa en cualquier lugar, hay teorías, yo diría más bien manuales de procedimiento, porque teoría es otra cosa para mí, ¿no? Manuales de procedimiento que a veces devienen casi indescifrables. Pero resulta que con esas palabras que se utilizan en esos manuales, alguien realiza un espectáculo. Y ese espectáculo es un espectáculo que tiene su peso, su intensidad. Bueno, ahí puede ser, uno diga, bueno, hay algo ahí extraño, medio, eso, que no es comprensible a primera lectura o cuando te lo cuentan, pero la persona que lo lleva adelante realiza unos espectáculos extraordinarios. Entonces, ahí hay algo para aprender. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Sí, claro. la práctica de esas personas, ¿no? Yo espero que esa maestra haya sido, o sea, una gran actriz o una gran directora. Entonces, si lo es, algo, por más que te haya dicho vas a tener problemas, algo de su experiencia de buena o excelente actriz o directora, te lo va a transmitir. Porque en nuestra práctica teatral, la transmisión es muy importante, pero a veces la transmisión no es directa, no tiene que ver con, uno aprende muchísimo, muchísimo, viendo, percibiendo, mirando, oyendo, viendo cómo alguien dice un texto determinado, cómo alguien se mueve en la escena, cómo alguien resolvió una escena. Y entonces allí está la transmisión. Digamos, para esto se necesita un estudiante que sea, nosotros tenemos, no sé cómo si esa experiencia, esa palabra se puede utilizar en México. Yo estando en México nunca lo sé, pero es avispado, ¿no? Que Ujú. tiene, que está,
que tiene chispa, ¿no? Digamos que no ha chispado, porque eso es otra cosa, sino que tiene, sino que está alerta. Sí. Si es un alumno burocrático que ha elegido la carrera de actuación porque cree que puede ir a la tele, y ahí estamos en problemas. Ahí nomás, es alguien que no, a mí personalmente, no es que no me interese, digamos, me parece muy bien que la gente elija lo que quiera, pero digo, ahí no tengo mucho para pensar. Pero en el caso de la persona que está alerta, me parece que lo que tiene que aprender es a mirar la obra de sus maestros o a de aquellos que le dicen esto es blanco o esto es negro. Entonces, tratar de pensar que esa es una práctica que creo que se está perdiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por qué se pierde? Eh, es difícil de contestar por qué se pierde, porque es demasiado esfuerzo en este momento sostener discusiones acerca de algo tan... a ver, el mundo está atravesando cosas tremendas y nuestra actividad teatral no es tan importante. Eso espero que sea situacional, independientemente de que si lo voy a poder ver o no más adelante. No me importa. Quiero decir, el mundo está atravesando una situación de hambruna horrenda, una situación de pandemia, una situación de guerra, ¿no? Digo, situaciones muy, muy tremendas que afectan la vida de las personas. Nuestra actividad teatral no es la más importante. No es una de nuestra actividad podrían desaparecer las escuelas de teatro, podrían desaparecer las obras, los teatros. Y en estos tiempos que corren, habría gente que lo lamentaría, pero no dejaría de vivir. Y hay otra gente que no está pudiendo vivir. Entonces, digo, creo que parece muy, muy, un poco trágico lo que digo, pero me parece que es una circunstancia. Ha pasado en otros momentos de la historia que las grandes transformaciones sociales, en este caso negativas y llenas de problemas, hacen que ciertos temas, como los temas artísticos, no sean lo que más interesa. Tampoco se está discutiendo mucho qué pasa en la literatura, ni se discute mucho qué está pasando en el cine. Digamos, estamos viviendo. ¿Qué pasa en el cine en este momento? Estamos al influjo digamos, estamos como en los años 60, donde aparecía la Nouvelle Vague, sobre los finales del 50, que le disputaban al mercado una manera de hacer cine, o estamos en el cine alemán también de los 60, de Fassbinder, que en 3 días hacía una película y con eso molestaba muchísimo el propio sistema de realización y a la vez me introducía unos temas que eran verdaderamente complejos para la sociedad alemana del momento, como las rémoras nazis que había en la clase media. Hoy, nuestro máximo punto de aspiración, sobre todo en grandes sectores de clase medieros, es tener Netflix que regula, o sea, Netflix pasó a ser el nuevo Hollywood, ¿no? Digo, antes era Hollywood, hoy es Netflix, ¿no? Lo que en los años 30, 40, 50, etcétera, reguló y generó, hoy ese patrimonio lo tiene Netflix. O sea, y con lo cual Netflix genera una manera de ver, un tipo de producto determinado que uno dice qué bueno porque es más global, porque puedo ver tanto una serie islandesa como polaca, como sueca, como argentina, como mexicana. Sin embargo, cuando vamos al punto eh, de lo que sucede, nos damos cuenta que todos los productos son exactamente iguales y que ganó la globalización y no la diferencia. Y que no hay ninguna discusión artística, sino que hay un producto que tiene que tener determinadas condiciones para poder ser llevado a cabo. Entonces, quienes discuten son las personas de la industria
que resuelven cómo hay que hacer mejor ese producto para que se venda más, en cual la discusión sobre lo artístico es secundaria. No es como en el momento de las grandes batallas de la discusión o en la música, no es Schoenberg discutiendo su sistema de 12 tonos con los neoclasicistas que todavía venían del siglo XIX, ¿no? No estamos en esa instancia, no estamos. Tampoco pasa en el teatro no tiene nada para discutir en este momento. Y tiene que tratar de encontrar esos lugares de discusión. Hay que generarlos, quizá este tipo de conversación lo tenga, pero yo en mi propia práctica me recuerdo debatiendo ideas y en ese momento sí, digo, hasta hace meses trabajaba, digo, porque he debido dejar mi cartera porque me he retirado, en una institución educativa, estatal, equivalente a la ENAT, digamos, en México, ¿no? En este caso es una universidad, ENAT no es universitaria, pero sería como, no es como el CUT, porque el CUT tiene una cosa mucho más, eh, más concentrada. Esta es más universitaria, es más como la carrera que está en la facultad, ¿no? Y, y allí, con el tema de la libertad de cátedra, cualquiera hace lo que quiere. Entonces, ahí tampoco se da la discusión. Digamos, la supuesta democracia universitaria que tiene que ver con la libertad de cátedra no incluye en algún lugar la discusión. Entonces, yo he optado por no usar a los alumnos en esa discusión, pero sí cuando los alumnos traen algún tema que me parece, siempre les pregunto, ¿quién les dijo eso? Y dicen, en la clase de tal alguien dijo tal cosa. Ah, muy bien. Bueno, esta cátedra les dice tal otra. Guárdenla, anótenla y después vean qué hacen con esto. ¿No? Pero esa no es manera de discutir, quiero decir. La discusión hay que darla de otra manera. Tampoco se da haciendo los espectáculos, que sería una manera. ¿Por qué? Porque también ha desaparecido la crítica. Digo, ¿no? Digo, la crítica, como en algún momento la pudimos tener, para bien o para mal, porque la crítica podía ser terriblemente hostil o podía ser terriblemente complaciente, pero había un cuerpo crítico que daba opinión y orientaba políticamente gustos. No digo que estuviera bien, ¿eh? Digo que eso se generaba y alrededor de la figura de ciertos críticos. Eso en México existió y lo sucedió en Argentina y en Uruguay y en Chile y en muchos lugares, en Brasil también. Hoy eso no existe. A lo sumo, algún día, los diarios retiraron, los periódicos, perdón, retiraron muchísimo de su actividad, ¿no? Digo, ¿cómo se llama el diario donde trabajaba Olga Harmony, por ejemplo, La este jornada, fallecimiento de la maestra? la No creo que jornada. haya reemplazado, o seguramente cuando ella falleció, que era una institución dentro de la crítica, a la cual conocí y tuve grandes charlas, excelentes charlas con ella, porque tenía un gran saber esa mujer, eh, no creo que haya reemplazado la enorme actividad que ella desarrollaba. Seguramente otras cosas han ido ocupando el espacio del diario. No me puedo acordar cómo se llama el diario La donde ella jornada. trabajó. La jornada, exacto, la jornada. Que cuando trabajaba yo en México era el diario que obviamente leía. Digo, y seguramente, y entonces este fenómeno, que es un fenómeno que luego terminó, digamos, la actividad crítica se concentró en blogs, pero el blog tiene una capacidad relativa en el sentido de, digamos, hay que ser parte de una capilla para poder acceder a un blog.
de alguna manera. El blog no tiene la trascendencia que puede tener un diario nacional o que puede tener, ¿no? Aunque todo lo hoy lo leamos a través de los coordinadores de las computadoras, pero digo, entonces, digamos, por eso sigo pensando en términos políticos, y no es que demoro lo teórico, pero digo, quiero No, decir, la discusión está en que primero tenemos que hacer un análisis de situación, por lo cual hay ciertas cosas que no suceden precisamente por el hecho de que las prácticas han cambiado, y las prácticas han cambiado porque el mundo está cambiando de una manera horrible. El mundo está cambiando hacia un lugar que en lo personal no me gusta. Hay una parte que, digamos, me parece extraordinario, esto, que podemos estar tranquilamente hablando en este momento como si yo estuviera en México o como si tú estuvieras en la Argentina, y eso me parece extraordinario, digamos, que gracias a ciertos aspectos tecnológicos podamos hacer una relación más fuerte, pero no resuelve otros temas, sobre todo en el campo del teatro, que tienen que ver con precisamente con la problemática de la presencialidad. ok. Hablabas hace un momento de que, bueno, más bien mi pregunta iría dirigida a lo siguiente. Hablabas de las sectas, ¿no? A veces, yo le había llamado pedagogía monacal, ¿no? Es como algo así, ¿no? La iglesia católica tiene algo de secta también. Exacto. Entonces, Bueno, cualquier iglesia tiene algo de secta, digamos, para no echarle toda la responsabilidad a la iglesia católica, digamos, todas las iglesias evangélicas, todas tienen algo de secta. claro. Y mi pregunta va dirigida a la interlocución entre fenómeno que es lo que está ocurriendo con el campo de trabajo, porque te ha tocado, pues, o sea, que algún actor, algún no director, algún escenógrafo, algún colaborador pues esto, que trae otra idea. Digo, creo que en general casi siempre los directores, me parece, buscan un equipo propio, ¿no? De gente con la que ya han trabajado y son sólidamente muy unidos. Pero sin embargo, ¿te ha tocado este como choque entre divergencias que haya que armar, que haya que desarrollar en un proyecto único? Eh, a ver, yo creo que digamos, si pienso en relación a mi tarea de director, ¿no? Digamos, y a algo que yo defino en la dirección como, digamos, es director aquel que toma la mayor cantidad de decisiones, digamos, ¿no? Porque muchas veces quienes se nombran directores no necesariamente están tomando todas las decisiones. Por ahí, en un teatro más comercial, el primer actor y el productor han tomado tantas decisiones que después el director solamente tiene que decir por dónde entra alguien y por dónde sale. Digo, por ejemplo, o le han armado el equipo al director que en realidad no trabajaría con esas personas, trabajaría con otras, o no trabajaría con esos actores. O sea, vamos a suponer un producto en el cual uno toma decisiones, la mayor cantidad de decisiones. Igual es imposible en el teatro tomar todas las decisiones, porque uno debería, por ejemplo, poder construir un edificio teatral para tomar todas las decisiones. Realmente los teatros ya existen. Esa es una decisión que ya fue tomada por la sociedad. En todo caso, uno lo que hace es elegir que sea ese lugar y no otro, pero no va a elegir sobre las características generales de ese teatro. Ahora, lo que se intenta es generar un sistema eh, que tenga, digamos, donde todos los aspectos confluyan hacia un mismo punto. Eso es los grandes espectáculos hacen eso. Digo, cuando uno analiza los grandes espectáculos, uno se da cuenta que todos los puntos van hacia un lugar. Digo,
en un espectáculo de Tadeusz Kantor, para dar un ejemplo de un artista de los años, muy estudiado por el postdramático y por una cantidad, digamos, y pasó por México. De hecho, yo estuve en Argentina con la compañía, pero estuve bastante en México, porque ellos estaban de gira por allí en el Festival de Guanajuato y en el Festival de México, etcétera. Doy ese dato porque fue una experiencia que en México existió. Es muy poco probable que Era muy poco probable, conociendo la personalidad de Cantor, que alguien pudiera diverger adentro de su compañía. Había que hacer lo que él quería, y lo que él quería estaba muy bien. No, digo, decir, ¿para qué discutirlo? Digo, o adhieres o no adhieres. Ir a tratar de ver cómo yo hago lo mío dentro de lo que es de otro, a veces diría, cercano a la tontería. Entonces, digo, a mí me parece que cuando uno trata, yo por lo menos cuando trato de hacer un espectáculo, de alguna manera lo que hago es, primero tengo como un pensamiento que es arbitrario, no sé de dónde me vienen las ideas, y creo que cualquiera que diga de dónde le vienen las ideas va a mentir, porque las ideas provienen o sea, quiero decir, provienen de unos procesos mentales extrañísimos que concentran toda la experiencia que uno tiene, más lo que uno percibe de lo que hay afuera, del ámbito de producción en el que va a trabajar. O sea, hay una confluencia de elementos y que va a dar por resultado que el espectáculo sea así, o que intente ser producido de esta manera. Pero una vez que esto está de alguna manera racionalizado, esto establece leyes. Entonces, si hay que actuarlo así, no se lo puede actuar así, ¿no? Digamos, si hay una marca que tiene que ver con, no sé, con una impronta, eh, que tenga más que ver con una construcción corporal, ¿no? Y si de pronto viene un actor que trata de resolver todo a través de lo emocional, y estamos en problemas. Entonces, ahí hay un error. Hay un error, porque digo, ese espectáculo que uno concibió, ¿por qué tiene que incorporar algo que es como introducir una materia que no le corresponde, ¿no? Es como, ahora, no es que eso sea incorrecto, Claro, no. sino que no entra dentro de ese sistema. El problema es generar la coherencia adentro del sistema. Eso es lo que a mí me parece que hay que poder pensar. Entonces, las divergencias se tienen que resolver previamente. Por eso la gente se elige. Yo suelo trabajar con el mismo equipo, pero, digo, suelo trabajar con el mismo equipo, que se trabajo con el mismo escenógrafo con el cual trabajo hace casi 30 años, que nos conocimos circunstancialmente, por casualidad, en un espectáculo donde él ya estaba cuando a mí me llamaron a reemplazar a un director, y él ya estaba, y quedamos unidos para toda la vida, con un iluminador, con una compositora, digamos, tengo un equipo, he trabajado con una serie de personas que han cambiado porque o se han ido o se han muerto, o, digamos, pero de alguna manera intento trabajar. ¿Por qué? Porque de esa manera tengo la garantía de que estamos pensando simultáneamente, venimos haciendo un recorrido. Entonces, pero tuve la fortuna de cuando fui a hacer viejos tiempos a México, eh, el escenógrafo, no pude llevar mi equipo, y el escenógrafo iluminador que tuve fue Alejandro Luna. Entonces, el maestro Luna es tan extraordinario en su pensamiento, que tuvimos un vínculo maravilloso, y que fue muy bueno para mí, sobre todo, no sé para él, pero por lo menos para mí, en el que pude entrar en contacto con alguien que había pensado muchas cosas en una sociedad teatral donde lo visual es muy poderoso, que esa es una característica del teatro mexicano, que es diferente del teatro argentino, que el teatro argentino es un teatro pobre desde el punto de vista visual. El teatro mexicano lo tiene en su cultura, no solamente en su arte teatral, lo tiene en su cultura. La visualidad está en su cultura. Si trata de pensar cuál es la visualidad argentina, y te vas a dar cuenta que no hay forma de encontrar una. ¿No?
No, o sea, digamos, el teatro argentino es valorado por su emocionalidad, Ujú. no por su visualidad, por ejemplo. En cambio, el teatro mexicano contiene hasta el espectáculo más, más pequeño o menos elaborado, contiene una propuesta visual. Porque, insisto, si uno va a actuar a un teatro y se encuentra con unos murales enormes, con lo que tienen que estar, no, la idea del muralismo hace que sea una sociedad atravesada por la visualidad. Por lo tanto, eso también va a estar en su teatro. El encuentro con el maestro Luna fue muy, muy bueno para mí. No, digamos, pero ¿por qué? Porque pudimos encontrar puntos en común. Para mí fue una situación al principio de decir, ¿podré? Yo estoy tan acostumbrado a trabajar con mi colega aquí, pero resulta que sí, pero porque hay ideas, porque hay discusiones que, aunque nunca las habíamos tenido entre nosotros, compartíamos ese mismo criterio respecto de lo teatral. Eh, Ahora, el valor que puede tener, digo, un escenógrafo o un músico de teatro o un iluminador no va a estar en relación a que si se lleva bien conmigo o no, porque por ahí se lleva mal conmigo en términos artísticos y es muy eficaz trabajando con otro. Siempre lo que me parece que hay que poner en el centro es el producto, la materia, es la obra. ¿No? Es aquello que se produce, por eso yo hablo de producto, no en el sentido marketinero, no, sino en el sentido de aquello que se produce, aquello que se está produciendo. Porque lo que tiene el teatro es que uno va produciendo algo del cual no tiene ninguna certeza, ¿no? Digamos, son todas pruebas que va, y que luego, si no sale bien, no sale bien, como muy difícil desarmarlo, ¿no? Digamos, un film, uno eventualmente puede ir de nuevo al laboratorio, a la sala de montaje, cambiarle la voz a un actor, cambiarle el texto, ¿no? Puedes refilmar unas escenas y logra rearmar todo. El teatro es muy difícil hacerle eso, ¿no? Generalmente lo más probable es que si algo no funcionó, ya no funciona, ya lo tiramos. Pero creo que lo divergente a veces, digamos, otra cosa es, eh, es el pensamiento que se vuelve crítico en el trabajo, que es otra cosa completamente diferente. ¿No? A mí me gusta mucho trabajar con gente que está alerta, que no acepta así de primera lo que yo digo. Porque yo no lo sé. Por qué lo que voy a pensar, voy a creer que es? El tema es que para mí, por eso yo estoy tan en contra de la palabra teatrista, ¿no? Y sostengo así una militancia contra la palabra teatrista, por esa palabra inventada en mi tierra, para hablar de esas personas que concentran tareas. Y vuelvo a la política. Y a mí me parece una palabra que está en contra, o sea, que esas mismas personas que van a reivindicar la política y esto y aquello y más allá, en realidad, reivindicando el concepto de teatrista, están evitando la política, que es la confrontación de personas con prácticas y pensamientos diferentes que piensan sobre un mismo objeto. Porque yo estudié escenografía, yo estudié música, hice rudimentos de iluminación, puedo escribir, pero en general, salvo muy raras excepciones, yo no hago ni el vestuario ni la escenografía de mis obras, no las escribo, digo, salvo excepciones, algunas las he hecho, ¿no? No hago más la música para los espectáculos, sino que trabajo con personas que tienen otra práctica. Y entonces lo que se produce nuevamente es un intercambio político. O sea, tengo delante de mí una persona distinta que piensa o que ha hecho un recorrido en relación a esa
a esa materialidad llamada música, llamada visualidad, llamada escenografía, llamada arte visual, llamada luz, algo, porque lo viene estudiando todo el tiempo, sabe más que yo, está claro. Siempre una persona que se dedica a algo sabe más que otra que no se dedica a eso. Los directores, ¿a qué nos dedicamos? A todo, por lo tanto a nada. ¿No? Sabemos, ¿no? Un poco de todo, pero no somos específicos en algo, salvo que en algún momento hay gente que sí, porque cuando tuvo formaciones muy estrictas en yo hubiera podido ser un director con una fuerte impronta, de hecho lo soy, ligada con la música. De hecho, mis puestas tienen algo ligado con, no, pero no porque hay música en mis espectáculos, sino por el tratamiento rítmico de las cosas. Ahora bien, eso porque estudié música mucho tiempo en mi vida, ¿no? Pero no estudié artes visuales. Tuve un gran maestro de escenografía cuando estudiaba en el Teatro Colón, pero eso a mí no me autoriza a, digo, yo no me puedo sentar a hacer un plano de cómo tiene que ser una escenografía en un teatro grande. Digamos, si yo tuviera que ir al Teatro de Bellas Artes, y no podría hacerlo porque no sé hacer ese plano, no lo sé, ni tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de saberlo, porque me divierte mucho más, digo, divertir en el sentido que me genera más tensión, saber que mi colega lo está haciendo y que lo estamos discutiendo. Y, iría hacia esto hablabas de retomar lo de la militancia. Entonces, si yo hiciera como una especie de síntesis de lo que acabas de hablar y de cómo se mueve todo esto, sería que para antes de poder hablar de estética y de teoría, habría que saber que antes hay un campo político en el cual se tiene que lograr el diálogo y el consenso, ¿no? Para luego ir hacia eso otro. Eso sería más o menos. Digamos, a ver, a mí me parece, vamos a tratar de ir más hacia el lado, digamos, yo insisto mucho en el campo de lo político, porque el campo de lo político, el teatro es el ámbito político por excelencia, porque está hecho por personas. Digamos, por momentos yo quiero, grito diciendo, quisiera ser titiritero para que los muñecos no me hablen, para que no me pidan nada. Me gustaría ser solo escritor porque las palabras no me dicen, no, no, no. Yo dejo de escribir y la letra A no me viene y me grita y me dice algo. Digo, no. La palabra puerta no viene y me... No, nada, no, 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 no me protege. En cambio, digamos, el teatro es arte política por excelencia porque no solamente se realiza con personas, sino también se la realiza ante personas. Entonces, por eso también es diferente en relación al cine. El cine se hace con personas, pero luego el producto final no necesariamente necesita de las personas para existir como objeto. A mí me parece que en ese sentido planteo que tener claro que es un acto político continuamente para no perderse y entender que uno está todo el tiempo negociando cosas en el teatro. Pero ¿qué es lo que negocia? La transformación de la materia. Digo, porque el teatro, a diferencia de cualquier otra actividad, pone en evidencia la materia. Digo, yo puedo ser un escritor y ah, puedo generar todos los mundos más expandidos que quiero o reducir a un punto, ¿no? No, como Italo Calvino en las cómicas que contaba así como todo el tema de que había un punto en el universo donde había unas familias italianas, ¿no? Digo, siempre me acuerdo de ese cuento maravilloso. Y eso es factible, pero cuando uno lo lleva a lo teatral, ni siquiera lo cinematográfico está más cerca de lo literario, porque uno hoy por hoy en el cine puede, con los efectos especiales y con la capacidad que tiene la cámara y de todo y los recursos, generar cualquier tipo de mundo. Pero el teatro tiene un límite, es el límite de la materia. Todo está allí y todo está sucediendo en un tiempo. Entonces, para mí el gran acto teórico es reconocer que el teatro es pura materia.
Digo, si uno reconoce que es pura materia y sale de ahí y llega ahí, se va a dar cuenta que cualquier idea supina, idea enloquecida que trate de evitar esa idea, en realidad es equivocada. Es una teoría, digamos, es una teoría equivocada, es una teoría que hace daño y no una teoría que en todo caso pueda posibilitar un pensamiento sobre lo teatral, así como en el psicoanálisis es el pensamiento sobre lo psicoanalítico, ¿no? En el acto psicoanalítico, que es operar sobre el sujeto. Entonces, ¿sobre dónde operamos con el acto, el acto teórico teatral? Es sobre la materia que es la arquitectura, lo visual, lo sonoro, lo literario, ¿no? Y en el medio de eso están las personas. Entonces, y se hace con personas, por más que sea un monólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque sea el colmo el teatrista que hace todo y hasta vende la entrada y luego se pone la luz y se escribe el texto y lo dice y se dirige y se maquilla y hace todo, igual es una materialidad que incluye personas, porque luego van a venir otras a verlo. ¿Y cómo vienen esas personas? También es un acto de materialidad, porque no está dado. Un libro existe sin que yo lo toque. Una obra de teatro no está en ningún lado hasta que no se hace. Entonces, eso es un acto de materialidad. Esa idea de la materialidad es la que hay que poner en discusión y es la que, en todo caso, cuando alguien viene con ideas abstrusas, la prueba, por eso yo antes hablaba acerca de la práctica, de que cuando alguien dice una cosa, decir, bueno, ¿usted qué ha hecho? ¿No? ¿Usted qué ha hecho? A ver, algunas personas han producido grandes actores sin ser ellos grandes actores o ser Eso, grandes actores, pero esa es su producción. exacto, exacto. O sea, siempre la práctica, el resultado de lo de uno está en alguna parte. El resto es guitarras, mariachi. No, 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 no. El resto es que yo creo que ahí es cuando mucha gente de teatro desconfía de la academia. Y yo ahí le doy la razón, porque la academia se dedica a pensar algo que no produce. Entonces, es un lío porque por momentos se empieza a plantear ciertas teorías o ciertas formas de pensar, ¿no? Digo, hay una idea, voy a entrar en polémica, ¿no? Digamos, pero digamos, hay una idea muy expandida en el mundo hispanoparlante, que es la del convivio. Y cuando uno analiza la idea del convivio, que en realidad proviene de unas prácticas, ¿no? Que fue tomada por un autor francés en términos de los franceses, ¿no? De ciertas prácticas de la lectura en la antigüedad, etcétera, en realidad lo que desconoce la teoría convivial, eso que hace quien lo propone, es la diferencia entre los términos que están involucrados. Porque hay uno que produce arte y el otro activamente lo percibe. Pero son dos términos diferentes. Por lo tanto, el convivio en realidad se produce entre términos iguales, no entre términos diferentes. Entonces, lo que hace el convivio es la idea del convivio es hacer de creer a la gente que cualquiera puede hacer cualquier cosa, que somos todos iguales y no somos todos iguales en términos de la función. Somos iguales ante la ley, somos iguales, tenemos todos los derechos a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. No, digamos, no dudo de esa igualdad, estoy a favor de esa igualdad. Sin embargo, en términos de prácticas artísticas, están los artistas y están los que perciben el trabajo de los artistas. Y eso en el teatro, que no es, son dos elementos que se juntan. Por eso es equivocado. Es un elemento que se divide en dos. Y acá me pongo terriblemente marxista en ese sentido, dialéctico, en el sentido de decir,
es uno dividido en dos, en los cuales una parte es lo artístico y el otro es la sociedad que toma contacto con esto que es lo artístico, pero son partes de una misma unidad. Porque si uno los separa, creyendo que cada uno viene por su lado y se juntan en una pieza, desconoce que en realidad esto es un producto que en realidad se construye, ¿no? A partir de que están, digamos, que es indivisible. Por eso esa teoría de lo convivial es una teoría que en realidad en política facilita una idea de decir estamos en el mismo y entonces más o menos hacemos lo mismo, todos podemos, y no, porque los espectadores son espectadores, porque no son artistas, pero no porque no puedan serlo, ¿eh? Digo, no lo estoy diciendo en el sentido de que la sociedad no les ha dado oportunidades, no, no, porque en ese momento, o sea, en el momento en que tú o yo vamos a ver una obra, en ese momento no somos artistas, estamos ocupando para que la obra pueda existir, estamos ocupando ese lugar necesario, imprescindible, porque somos parte de una unidad. Entonces, no es dos que se juntan en uno, sino que es uno que se divide en dos, a remitirse a los textos del materialismo dialéctico y ya, su ruta. Entonces, digo, me parece que cuando aparecen ciertas teorías que no, que llaman, a mí me llamó la atención cómo se difundió una teoría y ni siquiera el pensamiento de izquierda salió a refutar ese pensamiento. Claro. No, apareció como un pensamiento salvador que le puso nombre a la idea de, bueno, nos juntamos. Y no es nos juntamos, estamos en uno. Y hay que asumirse como tal, como artista y como espectador, porque es un proceso, digamos, el teatro, a diferencia de otras artes, es el que mejor muestra a las sociedades, porque no hay obra que se construya para el mundo, por más que se crea que sí, pero no, mentira. Toda obra es local, porque toda obra toma la forma del lugar donde se estrena. Wow. Esto. Y a partir de ahí, después vienen las transformaciones. Digamos, alguien estrena un espectáculo en el helénico, por ejemplo, para dar un nombre, ¿no? Y le va más o menos bien y resuelve y tiene y puede salir de gira. Y ya cuando empieza a salir de gira se empieza a deformar todo. Y ya lo que era cercano se vuelve lejano y lo que era cercano y lejano se vuelve cercano y todo, entonces ya no es lo mismo y ya la población del DF no es igual que la población no sé, de Monterrey. Entonces, no les pasa lo mismo. Entonces, ya la obra que está. Entonces, todos hacemos como que no nos damos cuenta porque está el dinero de por medio. Decimos, no, mejor hagamos. No es que estoy en contra de la gira, pero si hay algo que es terriblemente local, porque el teatro es esto, no esto que hace así. No es que viene una obra y se encuentra con un público, no. Lo siento, lo siento porque es una idea, esta es una idea más marketinera, ¿no? Tengo un buen producto y me voy a este pueblo y me voy al otro, ¿qué es lo que hicieron las giras todo el tiempo? Sin embargo, el mismo Brook en su gran libro va a plantear cuando cuenta la historia de la compañía haciendo función de tal obra de Shakespeare en aquel momento en la Unión Soviética y el silencio impresionante que tenía una platea que no entendía el idioma, sin embargo, trataba de capturar todo lo que pasaba. A una platea absolutamente desconcentrada porque entendían el idioma. Entonces, siempre eso me pareció un muy buen ejemplo, ¿no? Claro. De dónde está eso, ¿no? ¿Dónde está esa relación? Y que esa relación se produce en la construcción. Nadie puede construir un espectáculo si no tiene
una visualización de quién es su interlocutor, de quién es su espectador, no se puede, porque desde el momento en que uno elige un espacio, ya está eligiendo qué tipo de espectador. Claro, es que justo en eso, yendo a a la polémica que planteaste, también por ahí se habla, ¿no? De lo de las escuelas de los espectadores. A mí eso siempre me ha parecido como, allá en este sentido que hablas de lo marketinero, es como una forma de decir, siempre me ha parecido, ¿por qué le pone la responsabilidad del no entender y darle una escuela al espectador? ¿Y por qué no sería más bien la escuela de los hacedores, ¿no? Porque, es decir, nos faltó algo. Si no se entendió, si no se percibió, pues nos faltó algo, ¿no? Sería. Mira, sí, yo este fin de semana voy a dar un seminario de 2 clases que ya di, que se llama El espectador es el gran ausente de la escena. ¿Por qué? Porque precisamente creo que todas estas cosas aparecen. Digamos, a mí no me parece mal que los espectadores quieran saber más. Nunca voy a estar en contra de que la gente quiera saber más de algo, eso está claro. Y se organicen conferencias y grupos, porque todas estas cosas surgieron en la Argentina. Siempre la Argentina es una gran cantera de ideas muy raras. Pero esto surgió sobre todo en épocas de la dictadura, en que grupos pequeños de amigos, generalmente con cierto poder económico, se juntaban en sus casas, contrataban a alguna persona, algún crítico o alguna persona salida de la facultad, para que les diera una orientación en relación a un espectáculo o a una película que habían ido a ver, como poder discutir sobre esto. Pero era un buen lugar para encontrarse, para luego comer. Yo mismo asistí varias veces como invitado a estas reuniones en unas casas de personas más o menos pudientes, que lo bueno era, bueno, yo había hecho tal espectáculo y pues hablaba de lo que había hecho con el referente, que era el que les daba unas clases a no más de 10 personas, y lo mejor de todo era cuando luego venía la parte de la comida, que generalmente era una comida exquisita. Después me dejaban alguno tomaba el coche y me llevaba a mi casa. Yo en ese momento no tenía coche y me llevaba a mi casa. De hecho, Buenos Aires es una ciudad más fácil que México, digamos. No, digamos todo. Que el DF, ¿eh? Entonces, esto creció y de pronto se transformó en un movimiento casi, no digo universal porque solamente tiene una incidencia en Hispanoamérica, ¿no? Pero se empezó a generar una cuestión donde la pequeña burguesía, porque es un movimiento muy pequeño burgués, que es claramente el tipo de espectador predominante en el teatro. Y esto es algo que mucha gente no quiere decir, que cuando uno está haciendo una obra, es una obra que está, aunque nadie lo diga, siendo pensada para esa franja consumidora de cultura, pero que también consume Netflix, que también, digamos, que en cada sociedad funciona de manera diferente, ¿no? Entonces, hay gente que se llena la boca hablando de teatro popular, resulta que su obra es para la pequeña burguesía, no para las grandes masas populares. Una obra popular es la que puede incluir a cualquier tipo de público, no la que trabaja sobre las clases bajas, sino las obras populares son las que pueden permitir, como en el teatro isabelino, que tanto gente de las clases bajas como de las clases altas convivan en el mismo espacio. Es como, como el ideal de la modernidad, digamos, ¿no? En un sentido. Sí. Entonces, ahí me parece que hay algo que hay que pensar. Cuando estas escuelas empiezan a profesionalizarse, ¿no? Es cierto, empieza a generar algo muy extraño. Yo he llegado a tener una cátedra que doy de gestión cultural a una muchacha que trabaja en estas estructuras, que proponía algo así como la gremial de los espectadores. O Ay, sea, yo decía,
A ver, ¿cuáles son los derechos de los espectadores para que haya una gremial? ¿Cuál es o sea, los espectadores si quieren van y si quieren no van, Exacto. ¿no? Digo, bueno, está bien, me parece que está bueno que si la gente se quiera reunir para reclamarle a un teatro oficial que la entrada no sea tan cara. No, digo, no me parecería nada mal, pero no me parece que eso amerite una gremial. Una asociación de espectadores. Ya me parece una exageración de legalidad, ¿se entiende? Cuando en realidad, si hay algo interesante, es precisamente lo lábil, lo impreciso, que es ese borde del espectador, que es una entidad en sí misma, pero luego su borde, digo, ¿por qué? Siempre suelo hacer una pregunta que me gusta mucho, digo, ¿por qué cuando uno va a ver un espectáculo, siempre ese espectáculo convoca a la misma cantidad de espectadores? ¿No? Uno hace un espectáculo en tal teatro y siempre hay 50 personas, Sí, sí. ¿no? Porque uno dice, ese es un espectáculo. ¿Y qué hay? ¿Alguien en la esquina del teatro que le dice a la persona 51 no, hoy no puedes entrar? Esos son fenómenos sociales, digamos, que son muy extraños, son muy difíciles de explicar por qué se produce un éxito en determinado momento o por qué tal obra que fue un éxito en determinado momento, una década después es un fracaso espantoso o viceversa, ¿no? Digo, aún con los mismos actores, pero digo, ahí hay algo que en relación al tema de los espectadores es el espectador tiene que estar adentro de la obra, no afuera. Toda obra, toda gran obra, vamos, el espectador estaba dentro de la tragedia griega, no solamente que estaba ahí sentado en las gradas, no, estaba dentro de las obras. Las obras se escribían con el espectador adentro. Toda obra isabelina tiene espectador adentro, digamos. ¿Qué Ya. quiere decir espectador adentro? Sí, ya. Está siendo contemplado todo el tiempo. Es un espectador que sabe sobre lo que se está haciendo. No es un espectador que desconoce. Hoy se produce un teatro en que la gente, ni siquiera esa clase, esa pequeña burguesía, sabe de lo que se está hablando. Entonces, obviamente, esa gente va a preferir un producto comercial porque el producto comercial le garantiza, generalmente las gentes del teatro comercial están más atentas a incluir al espectador, Claro. porque es su negocio. Pero los artistas han abandonado en un gesto falsamente vanguardista, ¿no? Sí, Han abandonado la presencia. ¿Por qué? Porque han introducido adentro de la obra su yo. sí. Un poco prácticamente teórico. Mi yo es lo menos interesante de mí. Sí, sí. Ese es un espacio que debería ocupar la sociedad en la que vivo. Y yo aportar mis saberes, mis conocimientos acerca de cómo funciona el artístico. Pero mi yo es lo menos interesante que hay. Cuando aparece. Y hoy por hoy el teatro, y sobre todo el teatro en Latinoamérica, está terriblemente atravesado, y lo he visto también en Europa esto, ¿no? Está muy atravesado por esta idea de la expresión propia, que no es lo más interesante. Las personas no somos interesantes, salvo para actos privados, Claro. ¿no? Por Se vuelve supuesto. algo Digamos, muy privado, muy, muy privado. en el ámbito privado, todos podemos ser muy interesantes, bellos, afectuosos, hacer el amor, lo que fuere, pero en el material artístico, Hamlet es mucho más interesante que tú, que yo, que cualquiera persona interesante. La obra de alguien es siempre más interesante.
porque es una construcción. Cuando los artistas terminan, sobre todo, yo creo que los artistas del pasado esto lo entendían perfectamente. Y cuando digo artistas del pasado, lo digo a los artistas hasta los 90, ¿eh? No digo artistas del siglo XIX, ¿eh? No, estoy hablando de, esto lo entendía Merce Cunningham y John Cage en la danza y en la música, lo entendía gente de los años 60, 70, entendían que esto era así, ¿no? Y que cuando Andy Warhol se hacía a sí mismo objeto, en realidad estaba trabajando sobre puntos muy concretos de la cultura pop, pero la ponía Marilyn. ¿Pero qué hacía con Marilyn? ¿Qué hacía con la sopa Campbell? La transformaba, transformaba, transformaba. Entonces ahí producía, ahí había objeto que se resignificaba, que era otra cosa. Y él desaparecía. Después quedó, es como todo artista con una enorme personalidad. Él hizo de sí mismo un objeto, pero era un objeto no vendible, pero que servía para vender su obra. Pero él no está dentro de sus obras, quiero decir, Sí, lo que está claro. en sus obras es lo que está en las obras. Bueno, pues yo creo que ya te he robado bastante No, tiempo. robar no me has robado nada, Ah, porque bueno. aquí tengo todo lo que tenía antes, o sea que robar no me has robado nada. No te preocupes. Bueno. Voy a mirar mi cartera a ver si me falta algo. Pues te agradezco. Ya te estoy tuteando, pero bueno. Me puedes tutear. Es que de entrada me podías tutear sin problema. No hay problema. Bueno, pues te agradezco mucho, Rubén. Me has dado un vuelco de pensamiento con estas palabras que dijiste de el gran acto teórico es la materialidad, ¿no? Del teatro. Es como reúne todo, ¿no? Reúne todo porque pone el foco en aquello que hay que hacer, Claro. justamente. Pues yo por último nada más te pediría si quieres decir algo para cerrar este conversatorio. No, agradecerte este espacio y además me pone contento porque con México tengo una relación muy estrecha a través de lo que, el hecho de que mi hermana Perla se exilió con su familia allí y luego desarrolló un trabajo muy intenso en el teatro para niños. Falleció lamentablemente hace unos cuantos años, pero mi sobrina trabaja en el teatro, Micaela Gramajo Schumacher, trabaja, y, y allí tengo parte de mi corazón, quiero decir. Aunque me ponga sentimental y ahora empiecen a sonar unos boleros atrás, ¿no? Pero digo, quiero decir, México para mí es un lugar en el que he trabajado, que conozco, entonces volver a tener contacto con México para mí es una gran, gran, gran felicidad, cosa que quiero volver a hacer, quiero poder volver a tener tiempo como para poder decir, bueno, me voy, me quedo un tiempo, trabajo, encontrarme con los amigos y volver a, de hecho, tengo que agradecer a Mario Espinosa, que fue el que tuvo la idea de que yo escribiera un libro, y gracias a Mario salió un libro que salió primero en la UNAM, a Jaime Chavarri, que me pidió un fascículo y que luego yo junté todo y saqué un libro que hoy por hoy es uno de los libros de mayor venta aquí en la Argentina, que es Lo Incapturable, y que de alguna manera México fue el país que me ayudó a poder formalizar mi pensamiento sobre el teatro. Entonces, no puedo más que agradecer una vez más esto, porque esta charla me sirvió también a mí para poder pensar cosas. Muchas de las cosas que te he dicho las pensé en este momento. Pues muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias y que todo vaya bien donde quiera Gracias, que gracias. estés en la virtualidad. Ok, ok. Muy bien, Muchas gracias. por favor.